Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Inventario.pro, el espacio donde hablamos con los mejores profesionales y las empresas más relevantes del sector automoción. Aquí tratamos temas clave que están impactando a la industria del motor. Innovación digital, nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y mucho más. Preparad los motores. Te contamos cómo funcionan los eventos especiales de ventas de la mano de Optima, expertos en el tema y creadores de los Special Days. Todo esto y mucho más en este episodio súper interesante. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Hoy tenemos como tema central los eventos especiales de ventas y viene, yo creo que casi seguro, el que más sabe de esto, no en España, sino en el mundo internacional. Y está con nosotros el CEO y el cofundador de la empresa Optima Marketing Systems, Manuel Castosa. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Edu. Un placer estar aquí con vosotros, que me hace mucha ilusión estar en este podcast, como te dije el otro día, y a ver qué tal nos sale. La ilusión es nuestra porque es interesantísimo lo que hacéis. Y, de hecho, no sé si alguien lo podrá ver en pantalla si lo mira, pero Manuel lleva una camiseta de color rojo y pone Special Days y un circulito de marca registrada. O sea, vosotros sois los que tenéis la marca registrada Special Days, ¿verdad? Sí, eso es una cosa que mucha gente no sabe, que Special Days es una marca como tal, pues se entiende como un nombre genérico, como si hablásemos del papel Albal Sí. o del pan Bimbo, pues Special Days es la marca registrada nuestra y cuando se oye por ahí un evento Special Days, es un evento nuestro. Muy bien, muy bien, muy bien, fantástico. Bueno, pues hoy vamos a conocer una historia muy bonita que en la antesala de este episodio pues Manuel nos estaba explicando y os aseguro que nos va a dejar indiferente. Cuéntanos la génesis de todo, empezando por el propio nombre, ¿no? Porque comentabas que os llamáis Optima por algo, ¿no? Y vais a alucinar bastante. Adelante, Manuel. Preséntate si quieres para el que no te conozca, si es que hay alguien que no te conoce en el mundo de automoción, pero explícanos un poco cómo es que has llegado aquí, qué estáis haciendo y cómo empezó todo. Muy bien, pues bueno, para el que no me conozca, pues mi nombre es Manuel Castosa, yo soy, como has dicho, el CEO cofundador de la empresa Optima Marketing Systems, una empresa que lleva ahora mismo en estos momentos 16 años de vida, acabamos de cumplir nuestro año 16 hace unos días, o sea que ya no somos una startup y bueno, pues tenemos la marca registrada Special Days y llevamos haciendo eventos Special Days desde hace 11 años, es decir, los primeros 5 años de vida de la empresa no nos dedicamos a hacer Special Days como contaré ahora, ¿no? Y bueno, si quieres te cuento entonces la historia esta de cómo comenzó. A mí me parece divertidísimo y muy interesante y muy curioso. Bueno, es una historia que muy poca gente sabe, la verdad. Más allá de familia y amigos, esto y a un empleado muy antiguo y con mucha confianza, esto es una historia que muy poca gente sabe con respecto a dónde nació las ideas o la idea que nos llevó al Special Days, ¿no? No es que todo haya nacido desde un principio sabiendo a dónde llegábamos, sino que el camino nos ha ido llevando hasta aquí, ¿no? Si nos remontamos a muchísimos años atrás, porque ayer justo cumplí 49 años, y eso ya da una idea de cuántos años estoy hablando atrás, en mi proyecto final de carrera, yo soy ingeniero industrial y bueno, pues estuvimos trabajando en un programa informático que a partir de datos de telemetría de carreras de camiones, la gente hoy en día por la Fórmula 1 pues sabe que hay una cosa que es telemetría, bueno, pues ya en aquellos años existía telemetría mucho más básica. En las carreras de camiones trabajábamos para el equipo CEPSA, donde había un piloto que muchos conocerán, Antonio Albacete, y un piloto alemán, cuyo nombre casi me cuesta reproducirlo, porque tiene un apellido bastante Fritz-Pointner o algo así, no recuerdo muy bien el apellido. Y bueno, pues una problemática que tenía el equipo había contratado a una empresa que quizás muchos conocerán, que se llama Piedrafita Sport, y Piedrafita Sport pues trabajaba en la telemetría. Y entonces nosotros nos presentamos en Piedrafita, digo nosotros porque tiene un compañero de proyecto que se llama Rafa Brasero, que le saludo desde aquí. En ese proyecto nos presentamos en Piedrafita Sport y les estuvimos planteando una cosa que nada tenía que ver con lo que ellos necesitaban y nos dijeron, oye,
yo lo que nos gustaría sería un proyecto final de carrera donde se desarrollase un programa informático para optimizar las trayectorias que hacen los pilotos en los diferentes circuitos del mundial y de esa manera enseñarles a los pilotos cuál es la mejor manera de pilotar en cada circuito. En principio, pues te quedas un poco así y dices, bueno, pues vamos a meternos con ello. Y claro, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos toneladas de datos y estoy hablando de ordenadores de, pues, el Pentium 2 de la época. O sea, la capacidad de procesamiento nada tiene que ver con la que hoy tendríamos en los centros de datos. Y había efectivamente muchos datos y, por supuesto, no había ninguna herramienta de data mining, ninguna herramienta de machine learning organizada. Con lo cual, pues nada, pues me tuve que buscar la vida en cuanto a desarrollar algoritmos para optimizar esa trayectoria. Por no hacer la historia muy larga, pues al final, después de 2 años de trabajo, porque fue un proyecto que lo comenzamos antes de lo habitual, normalmente lo comienzas en sexto, lo comencé como a finales de cuarto, para entendernos. Me llevo 2 años a hacer esto y terminamos haciendo un proyecto que optimizaba esto y funcionaba bastante bien. De hecho, al principio de la temporada, cuando se empezó a aplicar, Antonio Albacete, el problema que tenía es que venía de turismos y pilotar camiones era muy difícil, muy diferente. Oye, Sin embargo, solo por un tema cultural, ¿eh? Cuando dices camión, ¿de qué estamos hablando? De los... bueno, dentro del mundo del motorsport hay una categoría que es la categoría Super Trucks, que por ejemplo Supertracks, vale. aquí en Madrid se corre normalmente todos los septiembres o octubres en el Jarama ¿Vale? y es un campeonato los que hay, como si fuera el Campeonato Nacional de Turismos. Y son camiones, pues si no recuerdo mal, creo que tienen 5.000 kilos, son las cabezas tractoras Ah, adaptadas son las cabezas. a las cabezas tractoras. Lo que Sí, sí, lleva, lo que lleva después un tráiler a veces o no. O sea, estamos hablando exactamente. del bicho de delante. Vale, El vale. bicho de delante, que bueno, pues está adaptado a correr en circuito, pues lo peor que hace es frenar, porque claro, es un bicho de 5.000 kilos. Quiero recordar que los de aquel tiempo tenían unos 1.500 caballos, 5.000 kilos, y bueno, pues eran adaptaciones de la cabeza tractora del vehículo de producción, pues como sería un turismo en el Campeonato Nacional de Turismos, para entendernos, ¿vale? O el Campeonato Europeo de Turismos, o en el DTM o algo así, ¿no? Entonces, el problema que tenía Antonio Albacete era que acá llegaba nuevo a la categoría y entonces pues veía que su compañero, que era un veterano de la categoría de camiones, pues sabía trazar mejor. Lo que hicimos con esto fue encontrar la trayectoria óptima a partir de los datos de telemetría de las trayectorias seguidas por ambos en entrenamiento, de tal forma que se le dibujaba todo el circuito o cada uno de los circuitos a los 2 pilotos, lo que hayan hecho en cada vuelta y cuál sería la óptima. Y de esa manera, los pilotos, lo que era muy sorprendente es que miraban la pantalla, que para mí me parecía sorprendente que simplemente una línea un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, yo les dijera algo, se montaban en el camión, daban una vuelta y mejoraban los tiempos. Entonces fue Y algo... has dicho una palabra óptima. Y exactamente, y de ahí viene la palabra óptima, de optimizar la trayectoria, efectivamente. O sea, eso es Entonces, el nombre de tu empresa es óptima por esto. Qué fuerte. Exactamente, exactamente. Ahí es donde viene un poco, luego, pues cuando estábamos un día decidiendo mi socio y yo el nombre de la empresa, la que entonces era la pareja de mi socio, pero vosotros, ¿qué es lo que hacéis? Dije yo, pues hombre, pues optimizar. ¿Qué llamar óptima la empresa? Ya, ya. Ahí Claro. viene un poco todo, ¿no? Bueno, Qué bueno. entonces, claro, ¿y por qué cuento esto? Claro, porque ahí, pues, cuando no existían todavía herramientas de Machine Learning, pues tuvimos que hacer mucho trabajo de construir algoritmos de Machine Learning, de limpieza de datos, bueno, incluso lo que hoy se conoce, que sabe del mundo de Machine Learning, como algoritmos genéticos o como redes neuronales, tuvimos que desarrollar las redes neuronales cuando, digamos, aún no las conocíamos, es decir, las desarrollamos como en paralelo. Un día me encontré un white paper del MIT y hablaba de una cosa muy novedosa que se llama, estoy hablando hace 30 años, que se llama redes neuronales, y lo empiezo a leer y digo, pero si esto es lo mismo que hacemos nosotros, lo que pasa es que nosotros no le ponemos el nombre de neuronas ni tal, sino que lo llamamos módulos y pesos, los llamamos calibración, pues, teníamos como diferentes nombres. Bueno, la cuestión está en que desarrollamos varias metodologías, ¿no? Y dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que viene después? Bueno, pues eso, acabó el proyecto final de carrera y después, con todo este aprendizaje, digamos, hecho sobre tratamiento de datos, o trabajar con grandes cantidades de datos, al que había sido mi compañero, Rafa Brasero, en el proyecto final de carrera, y a mí se nos ocurrió utilizar todo ese conocimiento para desarrollar un algoritmo de predicción de valores de bolsa. Y estuvimos, pues,
nada tiene que ver, nada tiene que ver con Special Days. Estuvimos varios años trabajando en un algoritmo que se dedicaba a encontrar patrones de inversión en modalidad de swing trading. Para el que invierte en bolsa, el swing trading saben que son pues, cuando inviertes en periodos de 1 o 2 semanas, 2 o 3 días como mucho. No es el trading diario ese de que compras y vendes en el día. Y estuvimos encontrando pues patrones para hacer un algoritmo que servía para hacer swing trading, ¿no? Hicimos varias pruebas, nunca tuvimos las agallas de salir en real. Era una actividad que hacía, era un side job, como se suele decir. O sea, nosotros teníamos, cada uno tenía su. Yo trabajaba en una consultora, él trabajaba en Mercedes-Benz España, en fin, pues cada uno, digamos, tenía su trabajo y al final, pues la vida de tener hijos, etcétera, nos llevó a abandonar esa actividad, pero el conocimiento quedó ahí, ¿vale? Luego yo entré en automoción. Venía una consultora que se llama Accenture, luego entré en automoción y una vez en automoción hablaba con el que hoy es mi socio, con Juan Manuel Saavedra, y le decía, oye, yo lo que veo es que aquí en automoción hay un montón de herramientas diferentes en las marcas que no se conectan entre sí y no hay como tal un CRM único que consolide todo, especialmente el mundo de postventa, y está en el mundo de postventa. Entonces decidimos hacer un software que se llama Optima CRM, que es, digamos, el software que hoy utilizamos para los Special Days. Y decidimos crear una empresa, que era la empresa Optima Marketing Systems, cuya finalidad original era vender el CRM y que tenía como punto fuerte el hecho de que tenía algoritmos de negocio que había desarrollado contando con todo el aprendizaje de años atrás de todo esto que estoy contando. Entonces, por eso digo que cuando ahora todo el mundo habla de IA, Machine Learning, inteligencia artificial, nosotros tuvimos bastantes años de nuestra vida que eran términos que teníamos que esconder. Porque si tú llegas a un concesionario en el año 2015, 2018 y decías, no, es que utilizamos inteligencia artificial porque tenemos una serie de algoritmos para determinar qué cliente tiene mejor scoring de compra y de esa manera saber a quién hay que llamar y quién no, te miraban como si fueras un bicho raro. Entonces simplemente contabas pues, la parte superficial. Sí, mandamos un email, mandamos un SMS, el cliente sabe. Hacemos unos cálculos, Claro, miramos unas variables, para no decir lo que hacíais, ¿no? Exactamente. Hostia, qué fuerte. O sea, digamos que el hablar de IA en aquellos años, en lugar de vender, desvendía. Entonces, ahora cuando hace 2 años llegó ChatGPT y todo el mundo empezó a hablar de ella, que esto es una parte de la IA conversacional, que también la aprovechamos ahora para otras cuestiones. Cuando ha llegado la IA conversacional y todo el mundo habla de ella, nos hace mucha gracia todo el movimiento que hay en torno a la IA y cuando nosotros hemos pasado años escondiendo la palabra inteligencia artificial, machine learning, porque sonábamos como muy raros. O sea, es un poco la historia, bueno, la historia de todo esto. Súper curioso y una vez más, otra empresa que viene de aprendizajes anteriores, que empieza por un camino, pivota, se va a otro y encuentra ya el encaje con el mercado. Y entonces decidís, a ver, si te lo puedo preguntar, oye, si me lo quieres explicar y no quieres que lo escuche la gente, es, vale, y ahora, ¿cuál es el día que haces así y dices, y le llamaremos Special Days? Porque, o sea, ¿cómo llegáis a Special Days como tal, concebir que se puede hacer lo que creo que nos explicarás con eventos especiales de venta bien orquestados? Bueno, nosotros, como digo, porque aquí ha habido varios pivotes, los pivotes previos a la creación de la empresa y luego dentro de la empresa hubo un pivote fundamental que fue pivotar hacia los Special Days. Porque como te he dicho, nosotros, la finalidad original de la empresa era vender el software optimizado. Claro, erais una empresa de software. Exactamente. Y eso tiene una estructura de costes, una estructura de perfiles técnicos y de ir al mercado que no tiene nada que ver con la pata más o menos de eventos. Entonces, bueno, nosotros teníamos varios clientes, no muchos, a veces que éramos una empresa, pues, para ser sincero, de no mucho éxito. Teníamos varios clientes que nos contrataban pues campañas de postventa, trabajamos sobre todo en el ámbito de la postventa. Y un día, pues un cliente, que por privacidad voy a respetar su nombre, nos pidió hacer un evento de ventas especiales, aprovechando que entonces teníamos un contact center, y nos pidió pues hacer parte de la actividad. Y entonces nosotros a ese evento de ventas especiales asistimos un poco como invitados, por decirlo así. O sea, realmente nuestra labor ahí fue un poco hacer de contact center y hacer de poco más, ¿vale?
Y claro, vimos, digo, bueno, pues hay una actividad que se llama hacer eventos de ventas especiales, porque no es que nosotros inventásemos las ventas especiales, eso ya No, existía, por yo supuesto. creo que toda la vida han habido eventos especiales de venta, hasta lo veo en las películas americanas de los años 50. Exactamente, O de hecho sea, una película americana es que sí, que ves aquello que convocan a todo el pueblo ahí, y toda le la tocan una ciudad, campana y tal. y la gente ahí con el parque de los niños y historias de estas para que te plantes ahí Exacto, con la exacto, familia y nada, negociar. exacto. Bueno, pues justo en aquel momento dijimos, oye, pero esto de llamar a un grupo de clientes sin más es un poco simplón, ¿no? Porque si lo que hacemos es que utilizamos nuestros algoritmos para determinar un scoring del cliente más propenso a comprar y damos más prioridad a los más propensos a comprar y utilizamos un algoritmo para ver qué comunicación hacemos con cada cliente y, bueno, pues se nos ocurrió adaptar, modificar, evolucionar los algoritmos que teníamos para hacer una acción de ventas especiales, pero basada en Machine Learning o basada en IA. Lo que pasa es que en toda la palabra IA, eso sí que hay que decir que no existía. Eso es un acrónimo muy moderno. Y entonces hicimos un primer evento con un concesionario que ya no existe, que se llama Automóviles Lejarza, allá por noviembre del 2014, y salió extraordinariamente bien. Fue un evento de Peugeot y de Nissan, se llamó Outlet by Lejarza, ¿vale? Uno teníamos el nombre Special Days, y bueno, fue la versión un poco preliminar de todo esto. Funcionó muy bien, o sea, no tiene nada que ver con lo que hacemos hoy, pero digamos que teníamos como novedad el hecho de que empleábamos, pues, herramientas inteligentes más allá de simplemente toma un listado de clientes y llámalos. Pues hacíamos un emailing que iba a una landing, un envío de SMS que iba a una landing, usábamos incluso WhatsApp Marketing antes de que WhatsApp lo bloquease, determinábamos a qué clientes llamar, a qué clientes no. En fin, hicimos un pequeño conato de cómo hacer las cosas y funciona muy bien. Después tuvimos un segundo cliente, que es otro concesionario que hoy en día pertenece a la red de Sirsa, que es Sirsa Málaga, que entonces era Gibraltar, un concesionario de Hyundai, que era cliente nuestro. Y también salió espectacular, creo que vendimos 40 y tantos coches. De hecho, la relación con la red de Hyundai casi viene de entonces, porque a raíz de este concesionario Gibraltar, pues empezamos a tener mucha relación con concesionarios de Hyundai, ¿no? Entonces, después de eso, ya vino el primer Special Days como tal, que nos contrató Almo Automotor, Hyundai, que el otro día, justo en la reunión de AMDA, comí en la misma mesa que Jaime Zubiaga y él no lo sabía, pero él había hecho el primer Special Days con el nombre Special Days y además había sido uno de los primeros clientes de Optima, de la Optima tradicional, por eso le habíamos ofrecido a él el hacer el evento. Y entonces, pues, bueno, uno de mis colaboradores, pues podría decir mi mano derecha durante todos estos años, Eduardo Sánchez, que ahora está en México, llevando Optima a México, y aprovecho también para saludarle desde aquí. En una reunión de brainstorming empezamos a pensar en nombres y él dijo, oye, ¿y si le llamamos Special Days? Y dijimos todos, joder, qué nombre más bueno, Special Days. Venga, vamos a llamarlo Special Days. Luego lo de registrarlo y hacer marca vino 2 años después, pero digamos que decidimos llamarlo Special Days y a partir de ese momento todos los eventos empezaron a ser Special Days. Entonces, lo que vino después creo que ya es más conocido por todos. Empezamos a hacer cada vez más eventos, funcionó el boca a oreja. Nunca hicimos marketing, en la vida hicimos marketing. De hecho, no fuimos a un congreso de Facon Auto, no hicimos nada. Lo que hemos ido ahora que somos conocidos. Pero al principio nunca hicimos marketing de ningún tipo. Todo fue boca a oreja. Te llamaba un concesionario porque te habías hecho un evento con el concesionario de al lado o con el mismo concesionario o sea, con el concesionario del mismo grupo de otra marca y entonces te llamaba uno por otro. Y entonces el boca a oreja fue lo que funcionó. De hecho, luego empezamos a usar LinkedIn como, digamos, cierta herramienta promocional de mostrar algunos eventos que hacemos, pero hasta entonces fue boca a oreja. Y entonces, luego la historia fue simplemente la evolución de la metodología, que a día de hoy, pues en 10 años, ha evolucionado muchísimo en todo lo que hacemos en interno. O sea, los emailings personalizados por cliente, los SMS personalizados por cliente. Hoy en día tenemos una IA que se llama Teresa, que es la versión para Special Days de nuestro óptimo Sales Agent, una IA conversacional que se encarga de dar citas. Eso sí que es una IA de las que hoy se habla como IA, que no digamos de la parte de Machine Learning, de la IA más convencional para determinar a qué clientes hay que llamar y qué mensajes mandarles. Entonces, bueno, pues eso es un poco la historia de los Special Days. Descríbenos un Special Days típico. Bueno, a ver, un Special Days típico, lo que se ve del Special Days son los 3 días de los bocinazos. Se nos conoce a todos por la... No tengo una bocina aquí para hacer Eso sí que me ha fallado. Todo el mundo nos conoce por la bocina. Normalmente siempre tengo una bocina conmigo, no tengo una bocina aquí para
tengo siempre bocinas conmigo, no tengo ninguna por aquí. Bueno, todo el mundo nos conoce por los 3 días de los bocinazos, que son los 3 días del evento, pero realmente el proyecto empieza 3 semanas antes, ¿no? Oye, perdona, ¿qué es lo de los bocinazos para los que no hayamos estado? Bueno, en el evento Special Days jugamos con una idea que es el efecto feria. El efecto feria, otro efecto que es el efecto contagio. Entonces, cuando concentramos a los clientes citados en 3 días, esa concentración se hace para que coincidan los clientes. O sea, muchas veces nos han dicho, ¿por qué lo hacéis en 3 días y no lo diluís en 3 semanas para atender a los clientes mejor y tal? Es que si los atiendes mejor, siguiendo todos los procedimientos de trabajo, etcétera, etcétera, no consigues ese efecto feria. Entonces, en ese efecto feria lo que hacemos es que juntamos a clientes de diferentes tipologías en la misma franja horaria. Vale. De tal forma que haya clientes esperando, clientes atendidos, clientes que acaban de ser atendidos y todavía se lo están pensando, y formamos un poco ese mogollón. ¿Qué ocurre en ese mogollón? En ese ambiente de venta intensiva, lo que perseguimos con el efecto contagio es que cada vez que un cliente hace un pedido, el vendedor que está sentado con ese cliente coge la bocina y hace y todo el mundo aplaude. Bueno, dependiendo del concesionario, tome más o menos en serio, porque hay concesionarios que montan una fiesta descomunal, otros no tanto, pero bueno, se hace un aplauso pues, generalizado. Todo el mundo, el cliente que no sabe de qué va esto, se queda. Que debe ser la mayoría, porque claro, tú te compras un coche cada X años para coincidir en un Special Day. Deben flipar. Exactamente. Para el cliente la novedad, y a día de hoy para el cliente sigue siendo la novedad, por lo que dices tú. Te compras un coche cada X años, para el vendedor ya no lo es, pero para el cliente sí que lo es. Entonces, claro, la pregunta obvia que hace el cliente es, ¿qué pasa? Y el vendedor dice, no, pues que acabamos de vender un coche. Entonces, en el rato que está ahí, cada 20 o 30 minutos suena un bocinazo y lo que tiene el cliente es, ostras, aquí todo el mundo está comprando coches, yo voy a ser el único tonto que no compra un coche. Entonces, contagiamos al cliente a que compre un coche y es un efecto que lo tenemos medido y aunque suena así muy payasete, muy miliki, como decimos, la parte miliki del proyecto, la parte menos IA y la parte más miliki, pues funciona muy bien. Pero para que todo eso suceda, claro, ahí tiene que haber una metodología y una preparación del copón. Exactamente. Por eso decía, el proyecto dura en total 3 semanas. La propia semana del evento, al final de la semana es el evento, ahí estamos digamos, en un evento típico jueves, viernes, sábado, miércoles, jueves, viernes, pues tenemos esa semana más la semana anterior es de comunicación. La anterior a esa es la de preparación, ahí es donde hacemos todo el trabajo de data mining, o sea, pedimos al concesionario sus bases de datos, tenemos una serie de algoritmos que son los que hemos ido desarrollando con los años, que cogen la base de datos de un concesionario, que puede venir de cualquier manera, ya estamos preparados para que venga una piedra, como decimos, tú mándame una piedra que yo me encargo de pulir la piedra. Entonces nos llega la piedra, la base de datos del DMS, la base de datos del CRM, todo lo que nos traigan, a veces nos traen 2 o 3 orígenes, lo que descargan de ImaWeb, lo que tienen de su DMS, lo que sea. Entonces nuestro sistema se encarga de limpiarlo, normalizarlo, completar a partir del bastidor marca y modelo, ordenar los nombres, cuando viene Gutiérrez Jorge lo convierte en Jorge Gutiérrez, cuando Gutiérrez viene sin tilde le ponen la tilde, todo este tipo de cosas, ¿no? En multidioma, porque si el cliente es italiano lo hacemos en Italia, y si el cliente es francés lo hacemos en Francia, y si el cliente es americano lo hacemos en inglés americano o lo que sea. Se hace esa normalización y luego lo que tenemos es una serie de algoritmos que clusterizan la base de datos para determinar. Bueno, lo voy a contar. De hecho, estamos justo ahora mismo en una evolución. Hasta ahora teníamos una serie de algoritmos que clusterizaban a los clientes y para cada clúster preparábamos un plan de comunicación diferente. Entonces, los que pertenecían al clúster tal iban a recibir tales emails, tales SMS y a lo mejor una llamada y con tales textos. Estamos en una versión nueva ahora mismo que ya no hay clusterización, ya es individualización extrema. Es decir, si un concesionario tiene 20.000 clientes, los 20.000 van a recibir una comunicación individualizada. Cada uno recibe la suya, un email personalizado, un SMS personalizado, en función de las características de ese cliente, utilizando Machine Learning. Entonces, a lo mejor un cliente que tiene un coche de 12 años y 300.000 kilómetros, que los 200.000 kilómetros los estimamos con el algoritmo de predicción de kilómetros en base al histórico de pasos de taller, eso es la parte más fácil, todo hay que decirlo. A ese cliente, lo que hace el sistema es que el emailing le envía un texto teniendo en cuenta que el coche es muy viejo y lo que le argumenta en el texto del email es que le conviene cambiarlo y ahora viene una oportunidad porque tenemos los Special Days con precios especiales, etcétera, ¿no? Bueno, pues toda esa personalización se aplica a todos los canales de comunicación, por supuesto a nuestro contact center,
Claro, muchas veces se dice, bueno, ¿el contact center qué hace? Pues el contact center no es que tenga un listado de clientes y un argumentario a llamar. El argumentario es dinámico. Nuestros agentes humanos, que ahora hablo del agente no humano, nuestros agentes humanos, en pantalla, lo que les sale para cada cliente a llamar es un texto distinto. Porque en función del cliente, el argumento es distinto. O sea, una vez algún concesionario nos decía, bueno, ¿pero qué le dices al cliente? Mándame el script. Decía, bueno, aparte que es nuestro know-how, encima lo que te mande, te voy a mandar el de uno. No te puedo mandar los 16.000 scripts diferentes que hay, ¿no? Entonces, tenemos un script individualizado y ese script es el que ha ido evolucionando, porque lo bueno que tiene el Machine Learning, lo bueno que tiene el aprendizaje es que aprendemos con el uso. O sea, cuantos más eventos tenemos, más datos tenemos y más aprende el algoritmo, porque aprende de lo anterior, ¿no? Tiene en cuenta, pues, yo qué sé, la marca, la provincia, la última vez que se ha usado la base de datos, la última vez que se ha impactado ese cliente en particular. Tiene en cuenta un montón de variables. La antigüedad del coche, la antigüedad del OR, a qué distancia está en driving time, que es otro de los algoritmos que tenemos, de dónde vive al concesionario. No hay un cliente que vive a 15 minutos del concesionario que vive a 45. Tenemos toda una serie de variables que utiliza el algoritmo pues, para hacer toda esa comunicación. Con toda esa comunicación, el resultado final de la comunicación es que sea una cita al cliente. Una cita al cliente, pues, para el día del evento, a una hora concreta, con un vendedor concreto. ¿Vale? Y esa, digamos, es, por decirlo así, la primera parte de esa semana y media, ¿vale? Después viene otra segunda parte muy, muy importante, y ahí nos salimos del mundo del Machine Learning y nos vamos al mundo de la consultoría, porque al final para hacer un Special Days hemos tenido que tocar muchos palos. Nos vamos al mundo de la consultoría de ventas y lo que hacemos es que en nuestro CRM, en el Optima CRM, el que he hablado antes, se vuelcan las citas para que los vendedores vean esas citas. El vendedor lo que tiene que hacer previamente al evento es hacer un trabajo de preventa, que hemos demostrado con el paso de los años qué hay que hacer en ese trabajo de preventa, qué hay que hacer para conseguir la máxima asistencia y el máximo cierre. Entonces, para eso le damos una formación a los equipos comerciales, una formación pues bastante detallada, que además hemos ido evolucionando y de hecho justo ahora mismo estamos en una nueva versión de la formación con las principales argumentaciones, hacemos roleplays, un poco les contamos lo que tienen que decir, lo que no tienen que decir. Y luego, usando también IA, y ahí sí que usamos también IA, digamos de la nueva, de la que hoy en día se conoce como IA, la basada en los modelos de OpenAI o de Gemini y tal. Todas las llamadas que hacen los vendedores, cuando el cliente autoriza, quedan grabadas. Y esas grabaciones, aparte de que nos sirven a nosotros para monitorizar quién ha llamado, quién no ha llamado, duración de las llamadas, aparte para monitorizar métricas estándar, la IA escucha la transcripción de la llamada o lee y analiza la transcripción de la llamada y evalúa el scoring de la preventa que hace cada vendedor. En función de eso, podemos hacer un scoring de los vendedores y podemos hacer un scoring de los clientes. Y eso le sirve a otro algoritmo que es el más histórico de nuestros algoritmos, que es el algoritmo de asignación de cita. Porque, claro, otra de las cosas que descubrimos cuando empezamos con esto, al principio del todo, se pone el call center a dar cita. Oiga, Edu Bayo, buenas tardes, sí, ¿quiere usted cita? Patatín, patatán, vamos a hacer un evento, tal día, tal marca, descuentos, ¿está interesado? Sí, estoy interesado. Vale, ya hemos hecho esa parte, digamos, de exponer el argumento de aceptar que el cliente quiera cita y llega el momento de dar cita. ¿Cuándo quiere usted cita? El evento son los días jueves, viernes y sábado de la semana que viene. ¿Cuándo quiere usted cita? Y decían todos los clientes. Pues el jueves a las 7 de la tarde puede ser. Eso decían todos los clientes. Con lo cual, el jueves a las 7 de la tarde era la hora pico. La hora pico absoluta. Era la hora que todo el mundo quería jueves a las 7 de la tarde. Claro, pasado un par de eventos nos dimos cuenta de que eso de hacer cita, de dar citas como si fuera la cita del médico, no funcionaba. Porque al final teníamos horas pico y horas valle y lo que nos interesaba era el efecto feria. Lo que nos interesaba era juntar en la misma hora clientes de diferentes tipologías y además repartir esos clientes en la medida de lo posible a lo largo del evento. Entonces desarrollamos un algoritmo, que ese es el que ha ido evolucionando y que hoy en día tiene en cuenta el scoring de clientes y el scoring de vendedor. Antes, hasta hace unos meses, el algoritmo todavía no tenía eso en cuenta. Y ese algoritmo lo que hace es que cuando nuestro agente telefónico está dando citas, está con los cascos mirando la pantalla en el sistema, en el Optima CRM, el módulo de Contact Center, cuando está dando la cita, a Edu Bayo no le dice, a ver, Edu, tenemos... ¿cuándo quiere usted cita? No le dice eso, sino lo que le dice es, a ver, Edu, ¿usted quiere cita por la mañana o por la tarde? Vale. ¿Quiere vehículo nuevo o vehículo usado? En el caso de que es un evento de vehículos nuevos y usados.
¿Quiere día de diario? ¿Quiere fin de semana? ¿Vale? ¿Conoce algún vendedor que quiera que la atiende? Vale, marca todo eso y dice, bueno, pues con estas indicaciones que me da, si como quiere cita por las tardes para vehículos nuevos, le puedo dar solo 2 opciones, porque me queda con Juan López el jueves a las 5 de la tarde o con Pedro Pérez el viernes a las 7 de la tarde. Elija usted cuando quiere. Es que son los 2 únicos huecos que me quedan. ¿Vale? Eso se hace para que de esta manera lo que estamos haciendo es dirigir a la masa de clientes hacia los huecos según como quiere nuestro algoritmo. Al cliente le das a elegir, pero entre 2 o 3 opciones. El cliente no elige sobre una hoja en blanco. Y de esa manera, lo que hemos conseguido ya hace mucho tiempo y ahora todavía más gracias al scoring de clientes, lo que hemos conseguido es que en la misma franja horaria, si un evento tiene, imaginemos, 10 vendedores y en esa franja horaria se van a dar 20 citas, porque se suelen dar 2 citas por vendedor a la hora, y asisten más o menos la mitad, porque el ratio de asistencia es más o menos la mitad, esos 10 que asisten, a lo mejor hay 3 o 4 clientes muy compradores, 3 o 4 clientes medio compradores y 3 o 4 visitantes, como solemos decir. Todo el mundo pensaría, ¿pero para qué me sirven los visitantes? Pues para hacer efecto feria. Y un poco la lógica que perseguimos con esto es que las bocinazos de los que he hablado sirvan para que el cliente más propenso a comprar, el que mejor scoring tiene, el que si el vendedor hace su trabajo adecuadamente va a conseguir que haga el pedido y que toque la bocina, etcétera, etcétera. Ese vendedor y esa operación de venta es la que anima o contagia al de nivel intermedio. Esto está contado de una manera muy simplificada. Luego es la forma, digamos, de contarlo para que se entienda. No es que el mundo sea que lo dividamos en 3 grupos. Es una forma fácil de entenderlo, ¿no? Y de esta manera el algoritmo de distribución de citas es el que maximiza este efecto feria que buscamos con las bocinas. Y esto es un algoritmo que hemos llevado trabajando años. Al principio teníamos en cuenta 4 variables y hoy en día tenemos en cuenta infinitas variables para distribuir las citas. Entonces, como iba diciendo, que me he ido al algoritmo de distribución de citas, la fase está de preventas, donde el vendedor queda con el cliente, habla del vehículo de interés, habla del vehículo a cambio y tiene pues todo un protocolo que tiene que seguir. Y todo eso se hace el CRM le guía, tiene una serie de pasos de lo que tiene que hacer. Y como digo, las llamadas, las comunicaciones por WhatsApp y todo lo hace a través del CRM. Entonces queda todo monitorizado y registrado y somos un poco fiscalizadores porque nos interesa tener todos esos datos, toda esa data, como dicen los modernos, nos interesa tener todos esos datos para hacer retroalimentación en todos los algoritmos. Esto es un poco el funcionamiento de un Special Days hasta hace 8 meses. De hace 8 meses para acá tenemos otra novedad más que también es bastante interesante. Impresionante, maravilloso. Un ejemplo de innovar y de iterar sobre lo que tenía y de utilizar los datos. Espectacular. Me ha parecido, vamos, de las cosas más interesantes que hemos escuchado últimamente. Esto es una pasada. De hecho, has dado en la clave con una cosa, porque yo pienso que lo que muchas veces no se valora es, has dicho la palabra iterar. Sí, Claro, está clarísimo que esto no sale igual el año X que el año 1, o sea, es que no tiene nada que ver. Es que lo gracioso de esto, nosotros vamos versionando, digamos, como venimos del mundo de vender software, pues lo vamos versionando. Ahora vamos por la versión 20. Entonces, cada vez que hacemos cambios, estamos ya trabajando en la versión 21 con una serie de cosas que vamos a hacer. En cada versión incluimos cosas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que vuestro método Special Days itera y evoluciona con versiones de método. Sí, exactamente. O sea, ahora cuando decimos que se acompasa, supongo, el software también hay que amoldarlo a la versión. Claro, el software, quieres introducir una mejora funcional y el software no la tiene, no puede entrar la metodología de la 20 a la 21, porque hasta que no programes aquello no tirará. Exactamente. O sea, cada versión no es solamente versión de software, sino que es versión de software del procedimiento. Método. Claro, exactamente. Entonces, claro, cuando comparas las versiones... Felicidades a ti y a todo el equipo, porque estoy seguro que esto es un pasote. Esto es un pasote, lo que has explicado es una pasada. Sí, no nos aburrimos porque estamos, pues como digo, constantemente iterando y constantemente pensando. La verdad es que tengo la suerte tenemos la suerte en Optima de tener un equipo muy, muy activo, muy dinámico. De hecho, hay veces que las sesiones de brainstorming son para decir, bueno, chicos, paramos ya, porque como sigamos diciendo ideas, en algún momento hay que parar,
porque claro, ideas Claro, tienes que que, nos pon- transmisión tienes que poner en producción y... exactamente. Siempre Sí, tenemos sí. ideas que nos O dejamos sea, para hacer. ahí sí que se parece mucho al tema del software cuando se viene gente arriba y empieza a enchufarle cosas Tengo al no sé qué, producto y tengo no dices, sé cuánto, claro, y claro. hostia, digo, ya, ya, Claro. no, esto está muy bien. Y además, seguramente, Manuel, tiene que ser un equipo muy multidisciplinar, porque necesitas el que sabe de IA, los que saben hacer código para la parte del CRM, gente que sepa de vender coches, gente formadora, gente que sepa comunicar muy bien, porque claro, son equipos, entonces aparece, y no debe ser lo mismo el vendedor que cierra que el call center que atiende, con lo cual hay distintos tipos de formación. Me parece una maravilla, de verdad. Tenemos equipos muy variados, efectivamente, muy multidisciplinares, muy variados y sobre todo con muy buena conexión entre sí, especialmente si tenemos en cuenta que estamos en varios países, que somos de diferentes orígenes, que estamos en diferentes zonas horarias, que cada uno está en su casa, básicamente nos vemos, bueno, juntos no nos vemos nunca, Nah. porque los de México están en México y cada uno está en su país. Los de Perú están en Perú y cada uno está en su país. Juntos no nos vemos nunca. Y si hablas, por ejemplo, del equipo de España, ya que esto es para España, pues como mucho nos vemos en la comida de Navidad, todos juntos. Todos juntos en la comida de Navidad. Y a veces ni eso, porque no se presentan todos en la comida de Navidad. Siempre hay alguno que tiene algo. O sea, con esto te digo lo difícil que es la heterogeneidad y la dispersión. Pero estamos muy bien comunicados con las herramientas modernas de comunicación. Uh-huh. Somos de las primeras empresas que tenían grupos de trabajo en WhatsApp. O sea, cuando los WhatsApp solamente se utilizaban para mandarte cosas con los amigos, nosotros ya teníamos toda una estructura de grupos de WhatsApp y toda la comunicación con una multinacional tardaría un mes. Nosotros en una mañana, pues en diferentes grupos de WhatsApp, aunque hoy en día ya usamos Telegram, pero bueno, en diferentes grupos de Telegram tenemos todo totalmente organizado. Incluso tenemos bots dentro tenemos un bot que se llama Optimo, que además de mandar informes, también atiende al equipo en interno. Pues cuando hay incidencias internas, dudas, pues tenemos un bot que resuelve dudas en interno del propio equipo. O sea, la gestión interna también es Qué bonito. bastante curiosa. Qué Y lo que bonito. te decía de las iteraciones es que hay veces que cuando nos ponemos a pensar en cosas que hacíamos antes y cómo lo hacemos hoy, tipo, si hoy ejecutásemos un Special Days como en 2017 no funcionaría. Porque de hecho, cosas que van y vienen. Por ejemplo, la comunicación por SMS, cuando la lanzamos era como, ¡oh! Lanzamos un SMS y se apuntaba a todo el mundo. Y hoy en día el SMS estamos pensando en dejarlo, porque cada vez funciona peor la comunicación por SMS. Yo creo que en la versión 21 ya no lanzaremos prácticamente SMS, porque lo estamos testando. El marketing digital, que en 2008 tuvo un boom, todos los clientes que vienen de Facebook hoy en día pues está más quemado la comunicación por marketing digital, que no hay nada nuevo que encontrar ahí, porque cualquiera hace una campaña en Facebook, cualquier cuñado community manager hace una campaña en Facebook y al final pues el usuario que está en Facebook navegando, de cada 3 cosas que se encuentra, 2 son anuncios de automoción muy similares, y entonces es muy difícil ahí. Entonces, el marketing digital que tuvo su boom, luego pues hoy en día apenas tiene esa... Bueno, y eso también nos hace iterar, ¿no? Porque al final tienes que encontrar los canales de comunicación que más efectividad tengan. Claro. Y la última novedad, que es lo que te iba a decir, que llevamos pues unos meses con ella, y esto sí que es de la IA, digamos, moderna, por decirlo así, de la IA conversacional, de lo que es el mundo de ChatGPT y todo esto, hemos desarrollado un agente conversacional de voz, WhatsApp e email, que su nombre comercial es Optimo Sales Agent, que le creamos para él 2 versiones. Una versión que era para gestión de leads de concesionarios y otra versión era para uso interno. Optimo Special Days, que su nombre, digamos, con el que se presenta es Teresa. Tiene este apellido, Teresa Palacios. Que, por cierto, ¿por qué Teresa Palacios? Porque hicimos un estudio que determinaba que ese nombre era el nombre más neutro y que tenía menos sesgos a la hora de generar rechazo, generar... no era ni muy corto ni muy largo, ni era ni muy raro ni muy simple, entonces justo ese nombre, después de varios estudios, vimos que era el nombre más adecuado. Bueno, pues esta Teresa empezó haciendo algunas llamadas y hoy en día lo que hace, tenemos una serie de reglas para que trabaje conjuntamente con el equipo de contact center humano. ¿Qué significa conjuntamente? Porque todo el mundo dice, bueno, ¿y qué haces con la IA? ¿Sustituyes al equipo de contact center o no? Bueno, pues yo creo que a día de hoy no se puede sustituir, pero sí que puede complementar en muchas cosas. Por ejemplo, la IA funciona 24/7. Todo cliente que se registra en una landing un sábado por la mañana es mejor que le llame la IA, que por cierto está muy evolucionada, para que le llame en tiempo real, a que no le llame nadie hasta el lunes.
Otra de las cosas que pasan es que llamamos a muchísimos clientes, lanzamos 30.000 llamadas al día normalmente en una semana normal, y muchos de esos clientes devuelven las llamadas. Claro, si tienes que tener un equipo pensado dentro del contact center, el que sabe de contact center habrá conocido las palabras outbound, inbound y blending. Cuando tienes que tener un formato de blending, eso complica mucho las cosas. Y entonces lo que tenemos hoy en día es que el outbound, o sea, el equipo de humanos solo está en outbound, y el inbound, que además es 24/7, porque el cliente, como es lógico, devuelve la llamada cuando le da la gana. Hay horas pico y horas valle, pero en principio puede devolver la llamada en cualquier momento, incluso a las 3 de la mañana si quiere. Hay muchas llamadas a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11. Pues cuando devuelve el cliente la llamada, la atiende Teresa. Otra de las ventajas es que tener un contact center para WhatsApp es un problema. Un problema, y esto que voy a decir a lo mejor es políticamente incorrecto, pero hoy en día los jóvenes no saben escribir y cometen muchas faltas de ortografía, y aunque les recomiendes usar un corrector ortográfico, es un problema. Entonces, en su día tuvimos una sección del contact center para WhatsApp y tuvimos que abandonarlo porque literalmente no sabían escribir. Y costaba mucho eso. ¿Qué ocurre? Que hoy en día toda la comunicación por WhatsApp, que además funciona muy bien, damos muchas citas por WhatsApp, lo hace Teresa. Pero no lo hace Teresa solo por WhatsApp. Si Teresa determina en el transcurso de la conversación si tiene sentido llamar al cliente y de motu propio decide llamar y le llama. O el cliente llama a Teresa. Es una comunicación multi. Entonces, esta Teresa está haciendo, por decirlo así, cosas que el equipo humano no alcanza a hacer y nos permite no robarle 20-30% de citas al equipo humano, sino dar un 20-30% de citas que de la otra manera o de la metodología que teníamos hasta ahora no habríamos dado. Y ahí es donde está, digamos, la gran ventaja. Que dentro de 3 años a lo mejor ya la IA esté tan evolucionada a nivel conversacional que sí pueda sustituir 100% a los equipos humanos, no lo dudo. Pero a día de hoy, que mucha gente no quiere hablar con máquinas, o sea, porque es el cliente el que llama, si el cliente llama y entiende una máquina y la máquina conversa con naturalidad, el cliente lo acepta muy bien. A día de hoy entiendo que todavía no es el momento de hacer esa sustitución completa y ese paso es el que muchos nos atreven a dar. Nosotros mismos no lo hemos dado, salvo, como digo, en cosas muy particulares, pero en WhatsApp, en llamada inbound, en determinadas casuísticas de clientes, pues perdón, que me ya entró una llamada. En determinadas casuísticas de clientes, estas llamadas de la IA son muy buenas. Madre mía. Tengo una pregunta más, porque antes que nada, muchas gracias por explicarlo de una manera tan detallada y tan clara. ¿Cómo te sale llevar esto fuera de España? O sea, ¿qué os...? Hay una parte de aventura, ¿no? También, siempre en todas estas cosas. Pero, ¿qué es lo que dices? Creo que hay que hacerlo, creo que tenemos que hacerlo. Sí. Hay que ir al país tal o hay que ir al país tal. Pues no es tan evidente llevar esto a un segundo país, porque hay barreras idiomáticas, probablemente de tecnología, seguramente perfil de comprador. No creo que se parezca en todos los países, que sea absolutamente idéntico. Puedes llevar muchas cosas de un país a otro, pero cada país es distinto. Creo que hay que hacer adaptaciones locales, sin duda, sí. Bueno, pues nuestra internacionalización, que empezó en el 2017, empezó un poco por accidente. Muchas cosas en Optima han empezado por accidente. Empezó por accidente porque nosotros en aquel momento teníamos, seguimos teniendo muy buena relación, pero quiero decir que entonces teníamos un acuerdo directo con Jaguar Land Rover España. Hoy en día Jaguar Land Rover España no tiene los volúmenes de entonces y digamos que ya no tenemos una colaboración tan intensiva, aunque la relación sigue siendo, por supuesto, muy buena. Y entonces Jaguar Land Rover, Félix Olavarrieta, particularmente, y aprovecho para saludarle desde aquí, pues presentó los Special Days que estábamos haciendo con Jaguar Land Rover en los concesionarios españoles, lo presentó como un caso de éxito en una reunión internacional de las que él tenía con su central entiendo que en el Reino Unido y con el resto de mercados, ¿no? Y entonces, alguien de internacional de Jaguar Land Rover planteó, oye, vamos a exportar esto a otros mercados. Tuvimos varias reuniones con gente internacional y a raíz de eso, pues se nos organizaron reuniones con los equipos de Francia, de Italia y de Alemania. De entre todos ellos, al que más convencimos fue al equipo italiano. Entonces montamos toda una división de internacional para Italia y también algo para Francia, aunque es cierto que con Francia luego no continuamos con Jaguar Land Rover, ¿vale? Por no hacer la historia muy larga. A raíz de empezar a hacer eventos con Jaguar Land Rover Italia, pues llegamos a un acuerdo con BMW Italia. Y empezamos a hacer eventos con concesionarios de BMW Italia y ya pues estuvimos, digamos, trabajando con la metodología tal cual la tenemos, pero traducida, ¿vale?
Años después decidimos hacer lo mismo en Francia porque uno de los consultores que tenemos en casa es francés y era el que llevaba la zona norte de España y dijo, oye, yo podría lanzarme a hacer esto en Francia. Y pues ahora Willy Araujo es el country manager de Optima Francia, ¿no? Y con el caso de México fue diferente. El caso de México, yo estaba buscando dar un salto a algo, digamos, diferente, ¿vale? Porque Europa, por decirlo así, lo teníamos ya muy visto. Y México vi la oportunidad por la similitud idiomática, por cierta similitud cultural, aunque existía la barrera de diferencia horaria. Y bueno, pues de forma muy linkediniana, si existe la palabra, encontramos un socio local allí, Ricardo Ábalos, que aprovecho también para dar un saludo, y decidimos montar una sociedad local con Ricardo Ábalos para que él fuese el country manager de la subsidiaria o de la filial de Optima en México. Además, el que te he hablado antes de Eduardo Sánchez, que era y sigue siendo, pero digamos en España había sido siempre mi mano derecha en aspectos comerciales, pues Eduardo Sánchez, curiosamente, tenía una ilusión de juventud de irse a vivir a México. Y dije, madre mía, esto se van alineando los astros, porque no es que yo estuviera forzando a Eduardo Sánchez a irse a México, sino que Eduardo está ahí diciendo, oye, que es que yo me quiero ir a México, me quiero ir con la familia, con los niños y con todo. Pero bueno, pues montamos allí en México un dueto formado por nuestro country manager local y nuestro director de operaciones español que conocía la metodología, uno conociendo el mercado, otro conociendo la metodología, y ha sido la combinación perfecta. Porque aparte que se llevan bien, que eso es importante, digamos que cada uno aporta una parte del conocimiento. Ricardo sabe todo lo que hay que saber del mercado mexicano porque lleva toda la vida en el sector automotriz, como se dice allí, la industria automotriz en México, y Eduardo pues conoce todo de Optima, conoce la metodología y además conoce los equipos, que muchas veces conocer el equipo de soporte para determinadas cosas es muy útil, ¿no? Entonces ellos dos juntos han construido, digamos, la subsidiaria mexicana y la subsidiaria mexicana es quizás el mayor caso de éxito de nuestra internacionalización, por encima de Italia y por encima de Francia. En México, digamos que este año ya ha estado prácticamente compitiendo con Optima España en cuanto a resultados. O sea, no lo ha conseguido, pero ya que algo que lleva en funcionamiento 2 años y medio. ¿Y desde el desconocimiento, el mercado es más grande o más Pues, o menos igual? No quiero entrar en temas de política, pero lo que ocurre con el mercado mexicano es que, al contrario que Europa, la vieja y deprimida Europa, nosotros vamos hacia abajo y ellos van hacia arriba. Cuando tuve las primeras conversaciones con mi socio local, con Ricardo, y estábamos comparando mercados, decíamos, bueno, ¿cuántos concesionarios y cuántas ventas tiene México? Bueno, pues en aquel momento España tenía en torno al 1.000.000 de unidades de ventas y en torno a 2.000 concesionarios. México tenía en torno al 1.000.000 de unidades de ventas y en torno a 2.000 concesionarios. El año pasado, España volvía a tener en torno al 1.000.000 de unidades, más o menos, 20.000 arriba, 20.000 abajo. México ha tenido 1.600.000 y pico. Es decir, que la industria mexicana está en crecimiento. Entonces, es un mercado en superficie más grande que España, en número de concesionarios y similar a España, y en ventas, pues a día de hoy ya es más grande que España. Desde luego. Y un mercado donde esta metodología pues ha encajado muy bien. Y ha encajado muy bien que sea una empresa española la que vaya a implantarla. Cosa que a lo mejor en otros mercados europeos pues nos cuesta un poco más. Y esto a lo mejor es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero cuando vas desde España a Francia o a Italia, no vas con el mismo nombre que cuando vas desde España a México. Entendido. ¿Y Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tuvimos un conato quise hacer lo mismo que en México. Lo que ocurre es que no tuve la suerte de encontrar el socio local adecuado. Ya, esto suele ser el factor. Encontramos un socio local, pues esta es una historia un poco fea, con lo cual no lo voy a contar mucho, pero bueno, encontramos un socio local que no salió muy bueno y al final tuvimos que hacer un switch por otro que tampoco salió muy bueno. Y después de 4 socios locales, pero eso pues es un país más abierto. Pero es un país más abierto a hacer pruebas y a incorporar ideas de negocio. No tienen tanta barrera cultural de que porque vienes de tal país o de cual país. En ese sentido, sí. De que funcionan, se ponen y punto. Sí, bueno, sí. De hecho, creamos Optima Estados Unidos en julio del año pasado. En septiembre del año pasado, incluso nos fuimos mi socio y yo prácticamente 1 mes y medio ya a vivir con las familias y todo para arrancar todo allí.
y tuvimos bastantes eventos de mucho éxito allí. Y luego, pues la idea era hacer como hacemos con México, que nuestro socio local se Sí, quedara con establecer el mundo. un country manager, alguien que diese soporte. Y no hemos encontrado la persona adecuada, entonces, bueno, pues Bueno, al yo creo que es final, cuestión de tiempo, Manuel, visto cómo vais. está claro, está claro. Volveremos a Yo, Estados Unidos en algún momento de nuestra vida. yo para ir acabando, porque ha sido una cosa desde el principio al final, todo lo que has explicado antes que nada, yo te agradezco muchísimo que quieras participar y explicar todo lo que has explicado, pero me parece una maravilla de compañía, tío. O sea, esto es lo de llevar la metodología. Es que me he quedado alucinado, es que yo hacía tiempo que no estaba tan flipando con una explicación de una idea de negocio tan bien ejecutada. Es igual, ya sé que han pasado cosas en Estados Unidos, lo que tú digas, y que te has ido a tal país y que tal país funciona, pero es parte del negocio. Pero llevarlo de esta manera, aparte que te lo debes estar pasando bastante bien. Sí, la que, bueno, te agradezco mucho tus palabras y te No, agradezco es que mucho es así. este tiempo estar aquí, porque también me hace ilusión venir a tu podcast. Y bueno, sí, efectivamente, la verdad es que no nos aburrimos nunca. Una cosa que tenemos en Optima es mucha estacionalidad, hablando de aburrirnos. Entonces tenemos épocas pico, como pues ahora el mes de noviembre, ¿no? O sea, Claro, eh, los, los las momentos pico y los concentra... momentos Sí, fallos. sí, el noviembre es un mes muy estresante. Exactamente. Pero efectivamente, no nos aburrimos. Lo que sí es cierto es que siempre hemos intentado hacer todo de la manera más automatizada o industrializada, si pues se puede utilizar la palabra para esto, lo más automatizada e industrializada posible. Si no, sería inviable que con el equipo que somos No, claro. gestionásemos los eventos que hacemos. No, Nosotros, no, una de las primeras está prioridades fue, clarísimo. tienes que tener el CRM, en el Optima CRM, la posibilidad de con 4 campos que el sistema te cree un evento entero, te cree ya la campaña de email marketing, la No, es campaña que de si no Facebook, es trata los datos, imposible. te cree la landing, te cree el argumentario de contact center, todo ¿Tienes, personalizado. ¿Tienes contabilizados más o menos cuántos eventos habéis hecho en 2025 que está acabando? Por cierto, todo el mundo que esté escuchando este podcast, que sepa que esto se está grabando a la víspera Sí, o justo antes del Black Friday. Pero es casualidad, o sea, no tiene sí, nada que ver con esto, pero efectivamente, lo digo perfecto. como anécdota. Pero en 2025, ¿cuántos habéis montado? Pues a ver, te lo voy a decir. 01 del 2025, en fecha de inicio. Es que tengo un problema en el sistema que pusimos un filtro que no sacara más de 600, entonces como desde hay más de 600, pero vamos, de eso hasta hoy, ¿vale? Si le doy a filtrar el número de eventos, a ver si me salen todos, 977 llevamos hasta el momento. Desde enero hasta hoy. Estos son los que tenemos en el sistema. Pero qué barbaridad. Aquí están sumando todos los mercados, ¿vale? Claro, todos los países, qué barbaridad. Particularmente en España son 507. Es decir, terminaremos el año en España con unos 600 más o menos, bueno, 550, y terminaremos el año superando los 1000. Este es el primer año que superamos los 1000, por cierto, sumando todos los mercados. México aportó bastante. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues hoy hemos entendido qué es, cómo se puede ejecutar, desde luego de una manera excelente, un evento especial de ventas de la mano. Y yo creo que ahora ya, después de lo que has explicado hoy, de la empresa que del mundo debe ser de los que más sabéis de esto, visto lo que habéis explicado y que ejecutáis las cosas de una manera maravillosa. Ha sido la hostia, ¿eh? Te lo digo en serio. Muchas gracias, Edu. No, no, en serio, ha sido espectacular. Muchas felicidades a ti y a todo el equipo, una vez más. Gracias. Pocas Oye, veces, pocas veces tengo la ocasión de contar un poco, porque normalmente cuando vas a una reunión no te empiezas a contar, no, pues es no, que claro, porque tienes que ir ya tienes que ir a lo que tienes que ir, pero es hasta el nombre, es que me hace gracia hasta toda la historia, es que parece una película, tío. Parece una película esto. Oye, que muchas gracias por venir. ¿A ti de qué te gustaría que hablásemos en temáticas del podcast? Nosotros empezamos y seguimos así muy fieles a hablar a un determinado tipo de audiencia, que es los profesionales y las empresas del sector, juntando digital con todas las variantes que te puedas imaginar, no hace falta que estén ligadas a automoción y automoción, siempre como digital y automoción se unen, que es un poco lo que intenta hacer nuestra empresa, que es Inventario Pro. Pero, ¿qué temas te gustaría que se profundizasen más? Porque algo habrá que digas, a mí sí que me gustaría escuchar la historia, no hace falta que concretemos ni hablemos de nada en particular, pero ¿qué temas
crees que tienen que salir para que la gente que escucha el podcast de manera regular, que es bastante gente, aprenda y lo aproveche para sus negocios? Yo tengo dos cuestiones que siempre tengo en la cabeza y que nunca abordo porque ya, digamos, son cosas ya ajenas a mí. Pues hay una que como no lo he contado mucho, pero cuando entré en automoción entré en el mundo de la postventa, ¿vale? De hecho, la primera versión de Optima CRM era muy centrada en postventa. Entonces yo vengo de la postventa, que a día de hoy nos hayamos ido a otro camino. Y hablando de la postventa, con toda la llegada de los vehículos eléctricos, yo muchas veces me cuestiono, supongo que en el mundo de la postventa eso está ya más visto, pero yo como ya estoy fuera, me gustaría ver qué planteamientos hay desde el punto de vista del concesionario, dado que la postventa pues es no es el grueso de la facturación, pero sí es el grueso de la rentabilidad de los concesionarios. O así era cuando yo me dedicaba a la postventa, que estaba el grado de absorción, el famoso factor K, que tenía que estar por encima del 70% para que el concesionario fuese saludable, etcétera, etcétera. O al menos es lo que recomendábamos en la marca en la que yo trabajaba. ¿Cómo va a evolucionar la postventa con la llegada de los vehículos eléctricos? Porque un vehículo eléctrico es como un móvil que no tiene prácticamente Yo el otro mantenimiento. día hablé con una persona de esto y me vino a decir, pues cuando salga el estudio de Noruega, porque Noruega todo lo que coloca Por delante, claro, sí. va por delante y todo lo que coloca es directamente vehículo que va a tener esta casuística, entonces el parque se les va modificando, porque en Noruega hay la gente que hay. Y a ver cómo viven y de qué viven las empresas de postventa en Noruega. Cuando salga ese estudio desde mi punto de vista, tendremos la respuesta, si es que algún día sale publicado, porque es el primer país que tiene dominancia de venta y el parque que se está modificando a pasos agigantados. Y a ver cómo les va a los postventas de Noruega, porque es la única manera que yo se me ha ocurrido, porque todo lo demás serán elucubraciones o ver los números de un taller que solo hace eléctricos, ¿no? Vas a un taller que solo hace eléctricos y ¿qué tal le va? Sí, pero esto es A ver sesgado. su cuenta de resultados, ¿no? Pero a nivel de mercado, Es que como no tenemos Noruega. Un taller que son atléticos estaría sesgado porque, claro, a día de hoy ser un especialista. Claro, porque entonces el taller tiene aquello de, venga, como soy especialista, pues voy a cobrar precio especialista, ¿no? Pero hablando de un concesionario, del modelo tradicional de un Ya te concesionario, entiendo. su venta y su postventa derivada del parque que genera, claro, vivir de la postventa que genera a partir del parque que ha vendido, que es, digamos, pues como siempre decíamos en la marca en la que yo estaba, que lo que se hacía en venta es que se ponían vacas en el campo y lo que se hacía en la postventa es que se ordeñaban, ¿no? Claro, ya no existe la opción de ordeñar tanto a la vaca. Entonces, desde el punto de vista del concesionario, que siempre se está hablando del peligro del modelo de agencia, yo no veo tan peligroso el modelo de agencia. Lo que veo peligroso es que si se te acaba la postventa como concesionario, sí, bueno, el negocio tiene que evolucionar de hay alguna una forma. parte del margen, sobre todo el margen neto de la cuenta de resultados que queda afectada, pero vamos, clarísimamente. Con las unidades de generación de margen que pueda tener un concesionario, la postventa sigue pesando un montonazo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues y esta persona me dice, bueno, pues espera, cuando salga el estudio que alguien hará tarde o temprano en Noruega, pues ya sabes, las barbas del vecino. Claro. Son las Y barbas del vecino. otra cosa que, ya que me has preguntado por cosas a comentar, otra cosa de la que me gustaría que se hablase o hablar, claro, siempre se ha hablado por un lado de la venta digital y por otro lado se ha hablado de los agentes, ¿no? Agentes como nuestro Optimo Sales Agent o cualquier agente que pueda haber en el mercado, los que haya en el futuro. Claro, digamos que las dos cosas confluyen. Entonces siempre está la cuestión de la venta digital es como tal un modelo ya sostenible de poder vender el coche en remoto sin que el cliente solamente vaya a la tienda a recogerlo o se lo entrega a domicilio. ¿Cómo de realista, viable es esto? Pero claro, si eso lo unimos con lo otro, llegamos al punto en el que la pregunta se convierte, uniendo las dos cosas, la pregunta se convierte en cómo de viable y sostenible es que se haga venta digital a través de un agente de IA. A lo mejor no el de la versión 2025, pero sí el de la versión 2026 o 2027. ¿Cómo de viable es que las ventas la haga directamente, online, un agente de IA? Esa es una pregunta de la que estaría bien debatir, igual que dices tú, que el futuro nos dará la respuesta, pero que a día de hoy hablar sobre esto me parece bastante interesante. Vale, muy interesante. Pues vamos a ver si... No, me he anotado las dos. Muy bien. Sí, son buenos temas. Muchas gracias por todas tus aportaciones en este episodio. Y aprovecho ya, Manuel Castosa, CEO y cofundador de la empresa Optima Marketing Systems,
creadores e inventores de los Special Days que hoy has tenido la generosidad de explicarlo de una manera tan espectacular, y felicidades por sobrepasar 1000 eventos en un año, que parece... Yo me imagino cómo estarías el primer día que abrías un país, el miedo escénico. Bueno. El primer evento en Italia, me pasé todo el evento allí en la sala de espera. Claro, yo poco podía hacer porque entonces mi nivel de italiano, no es que sea muy bueno, pero entonces era peor. Yo poco podía hacer allí más que estar pendiente de lo que pasaba y estar viendo. Y estaba ahí nervioso en la sala de espera, como yo no decía obviamente a nadie quién era yo. Yo estaba ahí a ver qué pasa. Y que había un bocinazo, empezaba yo. Eso es lo que te iba a decir. Estaba seguro que el bocinazo fue tu liberación de adrenalina y de estrés. Exactamente, sí. Bueno, yo cuando cerramos la primera venta gorda, me fui a comer solo conmigo mismo a celebrarlo, que lo sepas. Muy bien. Cogí y decía, hostia, por fin alguien cree en nosotros, vamos a darlo todo y tal. Salgo de ahí, digo, estaba en Madrid y digo, a la sidrería. y me hice el menú de la sidrería. Sin ningún tipo de prueba. Luego cogí el tren y estuve durmiendo todo el viaje de vuelta. A la sidrería, venga. Y ¿sabes? Son cosas que después son muy gratificantes, como pues, momentos que están muy bien. La verdad es que todo lo que tenéis montado es toda una empresa potentísima, ¿eh? Pues muchas gracias por haber venido al podcast. Y a todos vosotros y todas vosotras, ojalá todos los episodios... Tenemos episodios buenísimos. Este es buenísimo. Y ojalá tengamos episodios buenísimos para la gente que nos escucha y pueda aprender de empresas que lo hacen súper bien. Muchas felicidades y a todos vosotros y todas vosotras, hasta un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Nuestra misión es ayudar a negocios del motor a que tengan éxito aprovechando la potencia de nuestros productos. El mayor hub de anuncios de automóviles de España. Bots para automatizar e integrar tus datos. Webs especializadas en automoción y servicios de alto valor añadido para concesionarios y compraventas. Visita Inventario Pro para más información.